garantizar que se abra y se mantenga un espacio de discusión permanente, sostenida, profunda y muy vinculada con la práctica sobre los temas del socialismo, ¿no? Que en realidad es nuestra manera de ver la sociedad, nuestra manera de ver el país, nuestra manera de ver el mundo y las propuestas que nosotros planteamos en relación con los problemas que identificamos desde el punto de vista socialista. Rápidamente, recapitulando las últimas sesiones, hemos estado dedicados allá a conversar en torno a los contenidos concretos de lo que es una propuesta socialista, ¿no? La idea es que el socialismo no es simplemente un rótulo, no es un estado de ánimo, ni es tampoco un mero malestar frente al capitalismo, sino que implica una propuesta global frente al orden capitalista, frente a lo que Mariátegui llamaba civilización capitalista, ¿no? Mariátegui insiste mucho en la idea de que el capitalismo no es solamente una economía, una forma de organizar la economía, economía de mercado, economía de propiedad privada, ¿no? Sino que el capitalismo es una civilización, es decir, es un conjunto de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, que está atravesado por determinados valores, por una ética o por varias éticas, según los casos, ¿no? Y que entonces a esa civilización capitalista no se le puede oponer simplemente un malestar o una rebeldía un poco clara, ¿no? Sino que es necesario construir y desarrollar una propuesta de una civilización alternativa, como decía Flores Galindo, otros valores, otras prácticas. Eso es el socialismo. Bueno, entonces sobre eso, hoy día lo que queríamos era ver el tema del programa. O sea, digamos, en concreto, tú me has dicho que el socialismo es una ética, me has dicho que el socialismo es un análisis de la sociedad que prioriza el tema del trabajo, la lucha de clases, la economía, etc. Perfecto. Pero ¿qué hacer con el uso de los análisis? Propuestas políticas, ¿no es cierto? En términos de propuestas políticas. Entonces yo les sugerí en el mensaje que se envió revisar dos textos que pueden ser útiles. Es el texto de Marx del año 1875, unas notas de Marx, en realidad no es un artículo, son libros, son unas notas, que se llaman Crítica al programa de Gotha. Gotha es una ciudad de Alemania donde se produjo una unificación de los socialistas alemanes en un solo partido. Pero había gente inspirada por marxistas, digamos, que entraron a esa fusión. Pero en esa fusión había de todo. Habían distintas corrientes, porque el socialismo siempre ha sido muy variado, ¿no? No pensemos que Marx ha sido el único, para nosotros, para mí ha sido el principal, pero hay muchas variantes del socialismo. Y entonces en ese congreso elaboraron un programa del Partido Social, el Partido Obrero Unificado Alemán, que se llamaba esa experiencia, ¿no? Marx se leyó el programa y se irritó mucho porque pensaba que habían aspectos centrales de lo que él había aportado que no estaban siendo tomados en cuenta. Y más bien se estaban tomando en cuenta las ideas que él pensaba eran equivocadas. Entonces, eso hace un poco difícil a veces entender el texto porque está muy vinculado con la polémica, ¿no es cierto?, la discusión. Entonces, vamos a dejar de lado eso y yo simplemente quiero ir a los párrafos, a las ideas que me parecen centrales, en las cuales Marx de alguna manera nos da a nosotros algunas pistas de en qué consiste un programa socialista. Una propuesta de transformación socialista, ¿no? De una determinada sociedad y en general del mundo capitalista, ¿no? Obviamente, para comenzar, Marx no está pensando en un programa de gobierno, y esto que vamos a hablar ahora no reemplaza a lo que puede ser legítimamente un programa de gobierno. Marx está pensando en lo que sería un programa histórico, lo que va a guiar el trabajo, lo que va a guiar la acción de los socialistas durante un largo proceso histórico, que es el proceso que nos va a llevar del capitalismo actual a otro tipo de sociedad. En ese camino, los partidos irán haciendo programas más coyunturales, sean para elecciones, sean para no, pero para que esos programas coyunturales, esos programas de gobierno, no se pierdan, estén concatenados, se requiere que haya un programa más general, ¿no es cierto? Un programa más histórico. Entonces, estas notas de Marx hay que leerlas como las ideas que él nos sugiere para ese programa histórico que un partido socialista debería tener, creo yo, en cualquier parte del mundo, en tanto es parte de un mundo capitalista.
Lo que sí cambia mucho, lo que sí debe cambiar mucho ya son los programas más inmediatos. Obviamente, si tuviésemos, pongámonos en la hipótesis que existiesen partidos socialistas más o menos similares en términos ideológicos en diversas partes del planeta. Lo que uno esperaría es que esta parte más histórica fuese más o menos común entre todos estos partidos, porque todos aspiramos a lo mismo, al socialismo, ¿no? Y dice Marx incluso más allá del comunismo, una sociedad sin clases. Eso también lo podríamos incluir en esta... De hecho, lo vamos a incluir en la conversación. Pero ciertamente esos partidos que compartiríamos esa cuestión común de largo plazo, tendríamos enormes diferencias en los programas concretos, en los programas más inmediatos. No es lo mismo, no sería lo mismo un gobierno socialista en Alemania que en el Perú o que en un país africano, ¿no? O que los niveles de desarrollo económico, las posibilidades de socialización, etcétera, son muy distintas, muy distintas, ¿no? Pero lo importante, lo que sí debería haber, además lo que hubo, de hecho, porque esto hubo, la primera internacional lo tuvo, la segunda internacional lo tuvo, la tercera internacional lo tuvo, la cuarta internacional lo tuvo, es algo común, algo que hace que todos los socialistas del mundo sienten que están peleando por lo mismo, aun cuando cada uno está dando su batalla en concreto, con sus especificidades, ¿no? Esto le da mucha fuerza a los movimientos. Y eso fue un factor de fuerza de los partidos socialistas y revolucionarios hasta hace algunas décadas. Lamentablemente eso se distorsionó al final y terminó pues, siendo más una camisa de fuerza quizás, ¿no? Sobre todo en el caso de la tercera internacional, o sea, la internacional que se arma después de la Revolución Rusa, ¿no? Pero no hay que dejar de pensar que eso también fue un factor de fuerza, saber que estamos en la misma lucha, ¿no? Que yo, el compañero alemán, el compañero chino, el compañero que está en Sudáfrica, estamos en la misma lucha, ¿no? En fin, te voy directamente ya a los contenidos, ¿no? Bueno, hay una primera tesis muy importante que Marx nos sugiere en este texto, que creo que además es muy actual, ¿no? Hay una discusión ahí que no es el caso ahora de intentar entenderla o comentarla, en la cual Marx le dice a estos socialistas alemanes: ustedes están equivocados cuando dicen que la fuente de toda la riqueza social y cultural es el trabajo humano. Él dice: no, la fuente es la naturaleza. La fuente es la naturaleza. El trabajo humano es parte de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestra fuerza de trabajo es parte de la naturaleza. Entonces, y esto es importante, o sea, el trabajo humano está en una relación de una suerte de metabolismo con la naturaleza, y es de ese metabolismo entre el trabajo y la naturaleza que salen los productos, ¿no? Que son los valores de uso en la jerga marxista, que en el caso del capitalismo son a la vez valores de cambio, mercancías, pero que no necesariamente son mercancías, ¿ya? Esto es importante porque muchas veces se acusa al marxismo de negligir el tema de la naturaleza. Hay discursos ecologistas radicales que ponen en un solo saco a todas las teorías políticas modernas, liberales, capitalistas, marxistas, socialistas, ¿no? Etcétera. Todas estas doctrinas, dicen ellos, ¿no? Obvian el tema de la naturaleza. Y todas estas doctrinas proponen propuestas políticas o programas de desarrollo que terminan por destruir a la naturaleza. Bueno, aquí en la introducción que hace Marx en su texto en la crítica del programa de Gotha, creo que esclarece bastante bien el asunto. Para los socialistas, efectivamente, la fuente es la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza está a la base. Sin naturaleza no habría pues bienes, ¿no es cierto? Eso es casi de perogrullo, es obvio, ¿no? Y el trabajo humano es parte de la naturaleza, no es el enemigo de la naturaleza. O no tiene que ser, puede ser que a veces sí. El trabajo humano, cuando se plantea de determinada manera, termina por destruir la naturaleza. Pero hay una relación ahí, naturaleza, trabajo humano, que además no es una relación entre la naturaleza y el trabajo humano. El trabajo humano es parte de la naturaleza. Así como hay fuerzas naturales diversas, el viento, el agua, los huracanes, etc., hay una fuerza específica, que es la fuerza de trabajo de los seres humanos, que es parte de la naturaleza. Entonces, es una primera idea que me parece muy importante y muy actual, para salir de una falsa dicotomía. En nuestro país, además, es muy importante, porque
tenemos ya movimientos políticos, movimientos sociales y culturales y hasta movimientos políticos que levantan una propuesta ecologista frente al país. Y es positivo eso, ¿no? Pero eso puede llevar, ¿no?, a algunos entrampamientos si es que no se entiende bien esta relación entre naturaleza y trabajo humano. El trabajo humano es parte de la naturaleza, pero es la parte más activa de la naturaleza. Y el trabajo humano, para poder desarrollarse, requiere la naturaleza. Por lo tanto, hay una responsabilidad del trabajo humano en relación con la naturaleza. Y de aquí se pueden sacar muchas cosas más. Ahora se habla en el mundo contemporáneo, y esto viene incluso hasta el Banco Mundial y esas cosas, de la sostenibilidad, ¿no? Es una palabra que se usa mucho, sobre todo en el mundo de las ONG se usa bastante, y hasta en los documentos oficiales, etc. Y es eso, pues, o sea, al trabajo humano le interesa que este proceso sea sostenible, que su interacción con la naturaleza sea sostenible, porque si no se liquida a sí mismo, ¿no? Entonces ahí hay una primera idea que está a la base de todo, ¿no? Primera idea. Segunda idea, Marx va a insistir en su crítica, y eso vamos a volver luego, en la idea de que para un socialista en lo que hay que fijarse no es en la distribución de los bienes o de los productos, sino hay que fijarse en la forma como se produce, en la producción, ¿no? En la producción. Porque de acuerdo a cómo está organizada la producción, es que se va a organizar la distribución. Y esta es una crítica bien importante que tiene que ver con las diferencias que se pueden establecer entre el socialismo y diversos proyectos políticos que son exclusivamente redistributivos. ¿Ya? Y aquí hay una cosa de mucha actualidad en América Latina. De mucha actualidad. O sea, en América Latina, sobre todo en América del Sur, y no tengo que mencionar los ejemplos, se están viviendo una serie de procesos de cambio, ¿no es cierto? Comenzando desde los más radicales hasta los más tibios, pero todo el mundo habla de los procesos de cambio en América Latina, ¿no? Y entonces se puede incluir ahí desde Brasil hasta Bolivia, si quieren, hasta Venezuela, ¿no es cierto? Ya. Estos procesos de cambio que son muy positivos y merecen todo el apoyo que haya que darles, sin embargo, hasta ahora en lo fundamental han sido procesos redistributivos en la esfera de cómo se distribuyen las ganancias de la producción o cómo se distribuyen ya los ingresos que resultan de la producción. Pero estos procesos han tocado poco la estructura productiva misma, han tocado poco la forma como está organizada la producción. Han tocado algunos aspectos, y algunos aspectos muy importantes, que no hay que menospreciar, no pretendo menospreciar eso. Se han modificado relaciones de propiedad, por ejemplo. Se han nacionalizado cosas, ¿sí? O se ha defendido, o se ha expandido empresas estatales, ¿no? Brasil no ha estatizado muchas cosas, pero francamente el desarrollo que han tenido en los años del gobierno PT de algunos instrumentos claves del Estado brasileño es impresionante. Menciono particularmente dos: Petrobras, la industria petrolera de Brasil, y el BNDES, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que hoy en América Latina es 8 veces más grande que el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, han habido algunos cambios en el tema de la propiedad, o algunas expansiones, pero ahí no ha habido mucho cambio. Entonces, desde un punto de vista estrictamente socialista, habría que tener cierta preocupación por eso, no por principismo, no por criticar lo que no está de acuerdo al manual, sino porque los cambios redistributivos en la circulación de los bienes, en el reparto de las utilidades, si no están articulados con cambios en la producción, suelen ser muy inestables, muy precarios, muy cíclicos. Incluso políticamente son peligrosos. Y esto ya se vio en los años 50, 60, los años de los populismos en América Latina, comenzando por Perón, ¿no? Fue un intenso proceso, muy radical, de redistribución de utilidades, salarios. Disminuir utilidades, incrementar salarios. Cobrar impuestos, fortalecer el Estado, incrementar los programas sociales. Pero la base productiva no cambió mucho en términos de propiedad, en términos de prioridades, etc.
¿Qué pasó a los pocos años? Como la producción seguía en manos de los dueños de siempre, estos tipos comenzaron obviamente a boicotear la economía, a salir del país, etcétera. Y entonces, como todo se basaba en redistribuir lo que ellos producían, no ellos, pero lo que ellos controlaban en la producción, ese control que ellos tenían sobre la producción llevó a que el proceso redistributivo se agotara rápidamente. Todos los que hayan estudiado la historia de América Latina saben cómo en los años 50 varios intentos redistributivos fracasaban porque rápidamente llegan a un tema de crisis económica. Y la crisis económica no es porque la redistribución es mala, que es la explicación que da la derecha, ¿no? Cuando redistribuyes, la economía colapsa. No, no es cierto. Cuando redistribuyes y los propietarios deciden boicotear la producción, la economía colapsa, ¿no? Entonces, como le ha dejado a los propietarios el control de los medios de producción, es obvio que ellos no van a aceptarte un proceso redistributivo por mucho tiempo. Lo hemos visto más cercanamente en el caso Chile, con Allende, ¿no es cierto? Algo de eso sucedió aquí con Velasco, incluso, a pesar que ellos sí hicieron cambios en la producción, ¿no? Hubo un momento en el que la inversión se frenó y comenzó la desinversión, incluso, o sea, la fuga de capitales, ¿no? El primer gobierno de Alan. El primer gobierno de Alan, algo de eso hubo también, claro, efectivamente, cuando el loco se mandó con sus medidas, ¿no es cierto? Bustamante. Y con Bustamante en el año 45, perfecto, muy buen ejemplo. En el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una experiencia aquí de gobierno progresista, democrático, tímidamente redistributivo, pero la oligarquía peruana no estaba dispuesta a aguantar pues, ni el más tímido, y ese gobierno cayó en 3 años. Y cayó en 3 años por razones del boicot de la oligarquía, ¿no? Entonces, ese es un tema que está ya planteado por Marx, ¿no es cierto? O sea, no puedes modificar la distribución sin modificar la producción. No puedes modificar el reparto de las utilidades, las ganancias, de manera sostenida, si no modificas las relaciones de producción. Y en particular las relaciones de propiedad en la producción, ¿no? Pero incluso hay que ir más allá. En el caso peruano, en el caso latinoamericano, eso es más complejo, porque el capitalismo acá es bien distorsionado. Entonces el capitalismo distorsionado ha generado una especialización de la economía peruana, ponte en minería, ¿no es cierto? Así como hay una especialización de la economía argentina en soya y trigo y carne, ¿no? O de Venezuela en petróleo. Perfecto. Entonces, esto te hace doblemente vulnerable, porque eres vulnerable frente a los propietarios nacionales o extranjeros de la producción, y además eres vulnerable frente a un mercado internacional que tampoco controlas menos todavía. Entonces, al boicot que te pueden hacer los propietarios nacionales, se suma el boicot que te podrían hacer o te pueden hacer los que manejan los mercados internacionales. No se lo han hecho porque no pueden, pero tranquilamente Estados Unidos podría traerse abajo al gobierno Chávez o ponerlo al borde del precipicio si simplemente deja de comprarle petróleo, porque el 50% del petróleo venezolano se sigue vendiendo a Estados Unidos. No pueden hacerlo porque no tienen alternativa, pero ponte que ahora ganen los republicanos y se pongan bestias, cosa que pueden hacer con mucha facilidad, y que hagan un acuerdo con los árabes, que son más aliados de ellos, etc. Y ahí lo pueden poner en un jaque muy diverso. Un jaque muy complicado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, una vez más, incluso la tesis de Marx hay que ampliarlo un poco más. No basta con cambiar las relaciones de propiedad en la producción. Hay que cambiar la propia orientación general de la producción. Entonces, todo el tema del modelo económico, todo el tema del modelo extractivo. Hay una discusión ahora en el Perú, en varios países de América Latina, sobre lo que llaman el post-extractivismo. Esto es medio gaseoso todavía, pero hay un problema de fondo ahí. Porque si tú sigues siendo un país, vamos a poner el caso de Venezuela, proceso redistributivo sin duda, disminución de pobreza, de desigualdad impresionantes, ¿no? Inflación galopante interna. Ahí hay un poco de responsabilidad del gobierno, creo yo, pero al margen de eso, hay un claro proceso de boicot económico de los propietarios tradicionales, ¿no es cierto? Pero más grave que eso todavía es que Venezuela sigue siendo un país tremendamente vulnerable al mercado internacional del petróleo.
¿Quién controla el mercado internacional del petróleo? No es muy difícil saberlo, ¿no es cierto? Son los países más poderosos y sus aliados principales, que son los árabes, que son ultra reaccionarios. Y no se ha cambiado la matriz. Entonces, si no cambias la matriz, sigue siendo liberal. Entonces, ese es un tema central. El socialismo no se reduce a modificar la forma como se reparte los ingresos, las utilidades. No. Hay que hacer algo ahí, sí, pero lo decisivo no está ahí. Lo decisivo está en la producción, en las relaciones de propiedad en la producción y en la orientación general de la producción, en la matriz productiva, como dicen, la matriz productiva del país. Ahí está la clave, ¿no? Si no se modifica eso, eres tremendamente vulnerable. Ese es un punto central de un programa socialista. Porque lo otro es quedarse en lo redistributivo. Y lo redistributivo en realidad no es necesariamente socialista, o sea, es algo que hay que hacer, por supuesto, pero lo puede hacer un gobierno populista, lo han hecho. Perón no era socialista, más bien persiguió a los socialistas y a los comunistas. Velasco, socializante, quizás algunos de ellos, pero no era socialista. Pero reprimió. ¿No? Reprimió también, ¿no es cierto? Y así otros personajes, ¿no? Incluso ha habido gobiernos muy autoritarios que han sido redistributivos. Pero eso no cambia si eso no está articulado. ¿Podría Mira, ser? Odría hizo algo de redistribución, por eso tiene una buena... Bueno, había están muertos casi todos de esa época, son los que nacimos muy pequeños en los años 50, pero la imagen de Odría era buena en la sociedad peruana porque sí, Odría aprovechó la bonanza de los minerales en la época de la Guerra de Corea para hacer mucha obra social, obras públicas, ¿no es cierto? Odría fue el que dio el voto a las mujeres, ¿no? En los años 50 y tantos, ¿no? Pasó el éxito. Lo ganaron, perdón. No, pero el argumento de Odría era muy ¿cómo decirlo? 56. ¿Ah? El 56. Para las elecciones, para su primera elección, ¿no? El 50 en todo caso. Y después su esposa casi gana las elecciones alcaldesa de Lima en el año 63, ¿no? Ahí sí seguramente muchos más nos acordamos de eso, y con los votos populares. Entonces, redistribución no es sinónimo de socialismo. Puede ser un componente, debe ser un componente de un programa socialista, ciertamente. Pero eso puede ser usado en diversas maneras y es muy inestable. Sí que no hay cambios en la producción, en las relaciones de producción, en la matriz productiva y en la propia propiedad en las relaciones de producción, ¿no es cierto? Y eso no implica... Sí. Cuando dices algo, ¿qué te refieres? ¿A qué? En la propiedad. En la propiedad. O sea, ¿quién es dueño de la producción? ¿Quién es dueño de las empresas? ¿Estatización? No. Entonces, justamente, ese ya es otro tema, ¿no es cierto? Normalmente los cambios en la relación de propiedad se han identificado y se han reducido con el tema de la estatización de los medios de producción, ¿no es cierto? Eso tiene enormes límites, ha fracasado en lo fundamental, donde se ha intentado al 100%, ¿no? Y hoy día estamos en propuestas mucho más complejas. Porque además el tema de la propiedad ha cambiado profundamente en el capitalismo contemporáneo. Eso es lo primero que hay que tomar nota. O sea, ya no estamos frente a un capitalismo en el cual el señor Ford es el dueño de la empresa Ford. O hay un señor, no sé si hay un señor Chevrolet, pero hay, ¿no? O Volkswagen es propiedad de fulano. La propiedad se ha modificado de manera muy radical en el mundo contemporáneo. Y entonces, modificar la propiedad también tiene que modificarse, ¿no? Un poco redundante el asunto, pero así es, ¿no? Y entonces es el tema de incluso la propiedad capitalista por presión del socialismo, del movimiento social, la propiedad capitalista ha tenido que socializarse relativamente. Y ese es el truco de las bolsas de valores y las acciones. Todos los que estamos en una AFP somos copartícipes de la propiedad capitalista, nos guste o no, seamos críticos o no. Yo, no sé, tengo algunas acciones ahí en alguna minera, ¿no? Acciones de las que nunca podré efectivamente, pero es lo que me dice la AFP, ¿no es cierto? Que mis soles que tengo ahí están invertidos en Buenaventura, en el banco de crédito, el banco me llega y que digo, caramba, soy un codueño, ¿no es cierto? Un chiquitito, ¿no? Esa es una astucia del capitalismo probablemente, pero inteligente, ¿no es cierto? Inteligente, porque me hace a mí solidario. O sea, mi plata se está jugando en las utilidades de la empresa. Mi futuro se está jugando ahí, me amarraron, ¿no?
Hay un tema ahí, realmente cuando sale las AFPs, se discuten los aspectos legales, se discuten los aspectos económicos, pero poco se repara en este asunto ideológico. Es una manera de hacernos a los trabajadores, seguramente en el caso peruano, pues no a la inmensa masa de trabajadores, pero los trabajadores medios y altos probablemente, copartícipes en la explotación capitalista. ¿No? Entonces yo me preocupo si la bolsa baja, porque mi pensión va a bajar, ¿no? Y entonces si no sale cómoda, caramba, Buenaventura, y yo soy accionista de Buenaventura. O sea, en realidad ese es el efecto ideológico, ¿no? Eso ha funcionado en Estados Unidos, pues. Esa fue la gran herramienta del capitalismo durante el siglo XX para construir su hegemonía en Estados Unidos. Es la masiva incorporación de sectores de la sociedad al accionariado difundido. ¿No es cierto? Entonces ya no es que los capitalistas y los trabajadores. Claro, yo soy trabajador, pero también soy accionista. Chiquito, minúsculo, irrelevante. Hacen lo que quieren con la plata, no me van a consultar nunca. No, pero ya me engancharon con el asunto. Entonces, ¿cómo se pelea ahí el tema de la propiedad? ¿No es cierto? Hay unos marxistas norteamericanos que tienen una fórmula muy simple. Es lo que vamos a socializar es la bolsa de valores. Eso es lo que vamos a socializar, nada más. Las empresas van a seguir siendo empresas individuales, va a haber competencia, pero lo que vamos a hacer es que todos los ciudadanos sean copartícipes en la bolsa de valores. Reciban una proporción equivalente de bienes en la bolsa de valores. Me pareció original, no sé si la han desarrollado más, etcétera, debe tener sus complejidades, pero suena fácil, ¿no? Y entre otras cosas, estos marxistas norteamericanos hacían notar que hoy en Estados Unidos el principal propietario, no individual, pero corporativo, no es ni Buffett, ni Gates, ni tal o cual banco. El principal propietario individual, persona jurídica propietaria en Estados Unidos, es el Fondo de Pensiones de California. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de California es el principal propietario de las empresas norteamericanas. Que no lo saben, parece, todavía, ¿no? ¿Qué pasará el día que...? Pero hay oportunidades por ahí, ¿no es cierto? Uno fácilmente se podría imaginar qué pasaría si los trabajadores de California tuviesen, qué sé yo, una determinada orientación socialista o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo podrían manejar su fondo en ese terreno? Pero, en fin, son ya las especificidades, ¿no?, del asunto, pero a lo que voy es a lo que tú me planteabas, ¿no? Sí, hay un tema de propiedad, que ya no es el tema de nacionalizar o estatizar, es más complejo, pero es un tema central, es un tema central. Y ahí lo que han aparecido, ahora están un poco de repliegue esas fórmulas, pero en la segunda mitad del siglo XX, como fruto de las luchas obreras y como fruto de la amenaza, pues, de las revoluciones, así como en Estados Unidos se generalizó este asunto del accionariado difundido, en otros países fueron más radicales. El caso alemán es el más conocido, ¿no? Es el caso de la participación obrera de los trabajadores de esta fábrica en esta fábrica, no en general, no en la bolsa, no en abstracto, sino, ¿no?, que fue lo que acá Velasco intentó hacer con la comunidad industrial, ¿no es cierto? Así como te pagan un salario, cada año te pagan un porcentaje de las acciones, y eso te da lugar incluso a un asiento, o dos o tres, en el directorio de la empresa. Y eso no fue ninguna propuesta de los comunistas ni nada por el estilo, fue propuesta de la socialdemocracia alemana. Era una forma de construir un capitalismo óptimo frente a la amenaza de una revolución socialista activista por la existencia, pues, ¿no?, de Alemania del Este. Hasta ese punto llegó el capitalismo reformado en el siglo XX, ¿no? Y eso implicaba trabajadores en el directorio, incluso al margen de cuántas acciones tenía en las empresas alemanas de este capitalismo reformado, los trabajadores tenían el 50% de los asientos en el directorio, ¿no? Porque, y con esto termino esta cuestión sobre la propiedad, el tema, como dije, el tema de la propiedad se ha modificado, y lo que ha ganado protagonismo en el capitalismo contemporáneo, y ese es el punto central, creo yo, de pelea, es el tema de la gestión de las empresas. Es el tema de la gestión, es el tema de la gerencia, del mando, del poder en la empresa. La propiedad puede estar muy difuminada, y de hecho lo está. ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál es el principal factor de reproducción de una lógica capitalista en la economía?
la gestión de las empresas, el poder en las empresas, los gestores, que son una capa nueva, ya no son los dueños, son los gestores, ¿no? Esto generó reflexiones en el marxismo en los años 70, 80, bien interesantes. Los gestores, estos no son dueños, obviamente no son trabajadores tampoco, ¿no? Son los gestores. Y ahora cada vez hay más escándalos cuando se comienza a descubrir que estos gestores se levantan pues sueldos de 12, 15 millones de dólares al año. Todas estas quiebras que han sucedido en los bancos han sacado a la luz la existencia de esta capa, esta nueva tecnoburguesía, digamos, o burocracia, burguesía burocrática, no sé, ¿no? Que ya ni siquiera son dueños. No es el viejo dueño de la empresa, ¿no? Es el gerente general, el gerente tal, ¿no? Que además es gerente aquí y es miembro del directorio de allá y allá, ¿no? Y cruzan puestos y entran y salen y se levantan decenas de millones de dólares al año limpios de polvo y paja, independientes de si la empresa tuvo utilidad, tuvo pérdidas, como se ha visto en los bancos, en Estados Unidos y ahora en España, ¿no? Incluso el colmo fue que el Bankia, este banco que han creado, que crearon para juntar todos los bancos problemáticos en España, estuvo 2 años en manos de este ex presidente del FMI, Rato, fracasó, lo han cambiado, y Rato al salir cobró sus 2 millones de liquidación. Entonces ya han dicho por ética, simplemente devuelve, no se hace loco, escrito en el contrato, ¿no? Aparte de los millones que ha ganado como gerente general, se lleva 2 millones más de liquidación de un banco que está en bancarrota. Entonces ese es otro tema, la gestión. Entonces el socialismo, una propuesta socialista es una propuesta que tiene que plantearse el problema de la propiedad, sí, cierto, y ahí hay que ver en concreto cómo es ese problema en cada país, en cada situación, en cada tipo de capitalismo. Pero más importante que eso todavía, creo yo, es ver el problema de la gestión. Cómo cuestionar, cómo modificar esta gestión autoritaria, parasitaria muchas veces, ¿no? Orientada a maximizar utilidades, incluso a costa de las empresas, porque como no son dueños de la empresa, lo único que les importa son las utilidades de los próximos 2-3 años. Entonces es un modelo bien distorsionado de capitalismo, porque el viejo dueño capitalista, que estaba identificado con la empresa, digamos, ¿no? Tiene una visión pues más estratégica, ¿no? En mi empresa. El señor Ford quería que la Ford fuese una empresa sostenible, ¿no? Con sus métodos, con su explotación, era medio admirador del fascismo, parece Ford, etc. Ya. Pero era una identidad. Ahora ya no. Ahora Ford es propiedad de un accionariado difundido, ¿no? Y Ford está gestionado por un grupo de super ejecutivos cuya única relación con la empresa es que tienen un contrato que les da 10 o 12 millones de dólares al año gratis. O sea, gratis, bueno, al margen de si la empresa gana o pierde. ¿Qué interés tienen ellos en hacer que esa empresa sea sostenible? A ellos les interesa que esa empresa esté en condiciones de pagarles cada año sus 10 o 12 millones, ¿no? Estos son los problemas que están discutiendo los economistas más lúcidos del propio capitalismo a raíz de la crisis que se está viviendo en el mundo, ¿no? Y lamentablemente en esa discusión no se está aprovechando suficientemente, creo yo, para sacar a la luz una propuesta de corte socialista. Bien, entonces, el tema de la propiedad es un tema central, y digo no solo el tema de la propiedad, el tema de la gestión. Y junto con el tema de la propiedad y el tema de la gestión, hay un tercer tema sobre el cual hay una muy rica reflexión de los socialistas, en particular los marxistas, a lo largo del siglo XX, que es el tema de la organización del trabajo al interior de la empresa. Porque una de las cosas que se sacó como conclusión muy temprano de la experiencia soviética es que mientras la empresa siga siendo empresa industrial, basada en la división del trabajo, en el trabajo intensivo, en todo lo que tiene una empresa común y corriente, las relaciones de poder tradicionales se reproducen en la nueva empresa. Ya no se llama gerente, ahora se llama comisario, ¿no? Ya no se llama jefe de sección, ahora es el camarada comisario, el camarada capataz. Pero la empresa sigue siendo una estructura tremendamente autoritaria, ¿no? Entonces, en diversos lugares, primero en la propia Unión Soviética, varios
varios teóricos del socialismo y del marxismo cuestionaron, pero no tuvieron mucho bien cómo hacerlo, crítica a la forma como las empresas soviéticas reproducían un tipo de gestión autoritaria. Capataces, ingenieros, gerentes, no solo que eran comisario, ahora ya no le decías ingeniero, le decías camarada, pero en el fondo era lo mismo, era la misma forma de distribuirse, ¿no? Y por otro lado, en el capitalismo occidental lo mismo. Ahí hay los trabajos de una mujer, yo le he mencionado varias veces en las primeras clases, una mujer francesa. Tenemos en tercer lugar el tema de la organización interna de la empresa capitalista, o del capitalismo en general, ¿no? Que viene de la reflexión, ahí nos habíamos quedado, que hacen una serie de marxistas, socialistas, comunistas, qué sé yo, soviéticos en los años 20, 30, a raíz de que constatan de que, bueno, se estatizó, se nacionalizó, pero al interior de la empresa y en la vida cotidiana de la empresa, las relaciones son igualitas. Hay alguien que manda, alguien que obedece, alguien que trabaja 14 horas, alguien que no, que está expuesto a los tóxicos, etc. Habían los consejos de fábrica, sí, pero rápidamente se desvirtuaron y perdieron su rol de ser lo que deberían ser, en teoría, los que decidían la gestión. Y por otro lado, hay una mujer que yo mencionaba al comienzo, que es una persona extraordinaria en términos de su originalidad y que combina múltiples dimensiones, filósofa, muy lúcida, revolucionaria y mística, ¿no? Que es esta francesa, Vivian Stein, ¿no? La otra es, ¿cómo se llama? Que es su hermana de un matemático, en fin, que muere tuberculosa en Londres, trabajador, que se mete de obrera. ¿Ah? Weil, Simone Weil, con W, B-E-I-L. Si pueden buscar en el internet, hay una página web, hay cosas sobre eso, es fabulosa su vida, ¿no? Simone Weil, W-E-I-L. Ella es hija de una familia judía, de origen judío francés. El padre en particular era un erudito. El hermano resultó ser, eran dos hermanos, el hermano terminó siendo uno de los grandes matemáticos del siglo XX, y ella comenzó su carrera con sus estudios como filósofa. Le ganó a Simone de Beauvoir al ingresar a la universidad, que no es poca cosa, pero ingresaron juntas a la universidad. Pero ella se radicalizó y se metió de obrera, ¿no? Y ahí hizo toda una experiencia obrera y escribió mucho sobre su experiencia como obrera. Y una de las cosas que ella más le llamó la atención de la conducción obrera, ¿no? y de las limitaciones de los discursos políticos socialistas, es que no tocaban un asunto central. Era el tema de la organización interna de la fábrica, de la autoridad, de la exclusión, de todo lo que implica ser obrero en términos cotidianos, la vida cotidiana en la fábrica, ¿no? Entonces Simone Weil alentó mucho esto, y después hubo otros marxistas, socialistas, franceses, alemanes, que en la segunda mitad del siglo XX recogieron esta herencia de ella y trabajaron y reflexionaron y propusieron cosas sobre el tema de la organización de la fábrica, el cuestionamiento a la organización, o sea, el cuestionamiento a la forma como se organiza la producción, ya no en general, que no el capitalismo, ¿no? Sino en concreto, ¿no? Y la necesidad de construir propuestas concretas de otra forma de organizar la producción, otra forma de establecer las relaciones, ¿no? Lo más interesante de todo esto es que en las décadas finales del siglo XX, las empresas que promueven la que llaman la tercera revolución industrial, y esto viene, no sé por qué lo asocian con Toyota sobre todo, pero en fin, lo que hacen es recoger esta crítica, y entonces aparece un nuevo tipo de organización empresarial que está basado en los círculos de calidad, que es darle poder a los obreros, ¿no? O sea, no es el jefe el que manda, el jefe pone las metas, pero cada planta se organiza para cumplir con las metas, y dentro de cada planta, cada sección se organiza para cumplir de la mejor manera con las metas, y si cumples o no cumples, te premian o no te premian, y los que premian se convierten en ejemplo de los otros, ¿no? Y era una forma del capitalismo más avanzado de querer responder a esta crítica de ser un sistema vertical de organización, ¿no? Entonces es interesante, pero eso tiene su origen en las críticas de
de estos pensadores socialistas, marxistas, ¿no? A la forma como se organiza de manera autoritaria, centralizada, burocrática la producción. Y la producción flexible, le llaman, la producción flexible, ¿no? En fin, pero está ahí planteado, o sea, no son cosas que... Esto para demostrarnos a nosotros mismos, si necesitamos, que el socialismo no es una ficción, una quimera, o sea, eso es lo que está metido en la vida práctica, ¿no? Y que le ha hecho al capitalismo más cosas de las que el capitalismo quiere reconocer a primera vista, ¿no? Entonces hay el tema de la propiedad, el tema de la gestión y el tema de la organización productiva, ¿no? En el caso de los países periféricos, digamos, o menos desarrollados, estos problemas pueden parecer lejanos, pero no lo son. Porque en la medida en que se ha alentado y se ha promovido un tipo de desarrollo capitalista nuevo en nuestros países, y ha crecido, por ejemplo, la pequeña producción, está en discusión qué pasa con la pequeña producción. Entonces, la tesis del liberalismo es cada uno sale adelante solo, en base a su esfuerzo, su iniciativa, su emprendedurismo, ¿no? Y se intenta, y se ha intentado, pero creo que poco, o sin mucha consistencia y persistencia, la idea de proponer formas asociativas, cadenas, formas asociativas, a los pequeños productores, ¿no? Se dice que en nuestro país estas formas asociativas existen ya espontáneamente, que es el tema de las relaciones familiares y la producción. Las cadenas productivas, ¿no? Hay estudios sobre eso, que articulan los que producen, los que cortan la tela, los que producen, los que pegan los botones, etc. Son cadenas de talleres que están encadenados entre sí, ¿no? Ese encadenamiento no es fruto de una decisión política, ese encadenamiento no es fruto de una política explícita del Estado, no es fruto de ningún partido progresista, socialista o de izquierda. Esa articulación en cadenas es fruto de la pervivencia de las relaciones familiares, ¿no? Entonces hay estudios sobre cómo se han encadenado, ¿no? La producción, etcétera, en base a relaciones familiares. Pero eso no se ha transformado en política. Debería transformarse en política, probablemente, desde una óptica socialista. Entonces, ¿cómo se encara el tema de la pequeña producción? También aquí hay, entonces, un camino más liberal o neoliberal extremo y un camino más socializante, ¿no? En el cual se prioriza el tema de la cooperación. Entonces, esos son temas, ¿no? Son temas de lo que sería una propuesta socialista, no solo pensando en los países más desarrollados, sino también en los países que están transitando con formas intermedias de capitalismo. Hay una disputa. Para el capitalismo, la proliferación de los talleres es una forma de ahorrarse trabajo asalariado, derechos, planillas, sindicatos y todo lo demás. Pero de hecho ya están ahí los talleres. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿No es cierto? Que desaparezcan y la gente pase a ser trabajador formal de la empresa que al final les compra el producto, o tu propuesta es que esos talleres se encadenen cada vez mejor y en determinado momento puedan prescindir de la empresa que al final les compra el producto. Bueno, mi propuesta sería que está bien eso, pero la ley debe normar mejor, que haya mejor condiciones, mejores condiciones de pago, una serie de cosas más, ¿no? Por eso, dentro del taller hay un tema de derechos y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, ¿cuál es el modelo más estratégico, digamos? ¿No es cierto? Entonces, ahí donde creo yo los socialistas tenemos un terreno de intervención. ¿Cuál es el modelo estratégico para la pequeña producción textil peruana desde un punto de vista socialista? ¿Cuál es ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Y no es volver a la vieja empresa centralizada, con una sola planilla, ¿no? Porque tampoco será... Probablemente no es replicable eso ya. Pero tampoco es dejarlos así como están, ¿cierto? En regímenes de sobreexplotación, para que al final el que se lleva toda la plusvalía es el que le pone la etiqueta. ¿No es cierto? Porque al final lo que cambia el valor del polo es la etiqueta. La etiquetita de Nike hace que el polo valga $50. ¿No es cierto? En cambio, si ese taller decide vender por lo bajo, lo tiene que vender a $5. ¿No? Ahora tres partes. Primero hay una reserva económica, que es reposición de activos, innovación y seguro. Contra accidentes, seguro contra catástrofes. Pero eso es puramente la economía. Segundo paquete de reservas es la administración general de la sociedad,
los servicios sociales y las políticas públicas especiales para sectores más vulnerables de la sociedad. El segundo paquete va a ser así. Solo después de esto podemos proceder a la distribución, es decir, a la parte de los medios de consumo que se reparte entre los productores individuales de la colectividad. ¿Ok? Solo recién después se procede a la distribución. ¿Y aquí cómo se hace la distribución? La distribución, ya lo hemos mencionado varias veces, se basa en términos de la productividad del trabajo. Hay distintas productividades, o sea, como hemos contribuido de distinta manera a ese fondo social de bienes, vamos a recoger de ese fondo los bienes que nos correspondan a nuestra productividad. ¿Okay? Y eso, según Marx, es legítimo. Es la idea de... él dice, esto está todavía dentro de una idea del derecho, él dice derecho burgués, o sea, el derecho de igualdad jurídica. Sí, pues está en eso, pero así es, no hay otra. No hay otra. A cada uno según su trabajo. A cada uno según su trabajo. Esa es la tesis de Marx. Se reparte de acuerdo al trabajo, pero se reparte de acuerdo a las distintas calidades de trabajo que han entrado en juego en la producción. Ya lo que está haciendo acá es el programa de lo que va a suceder luego en Europa. Esto es lo que sucedió básicamente en Europa a lo largo de fines del siglo XIX e inicios del XX. ¿No? O sea, fue creciendo el Estado. Como digo, al comienzo del siglo XX los estados europeos, norteamericanos, eran muy pequeños. Su base tributaria era ínfima. Y en realidad lo que había como social era más beneficencia, cosas de las iglesias, ¿no? O sea, no es que había, pues, toda la institucionalidad del estado de bienestar se construye a lo largo del siglo XX, ¿no? Un poco siguiendo este guión. Porque este guión lo que te dice, bueno, una vez que has reservado en la economía, ¿no? Fondos de reposición, fondos de innovación y fondos de seguro, antes de distribuir, tienes que hacer un fondo social común. Eso no existía a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX lo que se le pagaba a la gente su salario, el capitalista se quedaba con su utilidad, con su plusvalía, y cada uno se las arreglaba. Cada uno se las arreglaba. Lo que Marx está diciendo acá, no, primero tenemos que garantizar que esto funcione. Entonces, para que esto funcione tiene que haber una administración de las cosas, ¿no? El Estado, pues, ¿no? Carreteras, energía, ¿no? Hay cosas que no la puede hacer cada capitalista. Cada capitalista no puede tener su planta eléctrica. Cada capitalista no puede tener su ferrocarril para llevar sus mercancías al puerto. Hay gastos de administración de la sociedad. Eso es un fondo. En segundo lugar, y esto es una innovación, hay el tema social, los derechos sociales, los servicios sociales básicos, los derechos sociales básicos, educación, salud, y nosotros podemos añadir otros más ahora, recreación, etc. Alimentación, etc. Segundo. Y en tercer lugar, las personas más vulnerables. Preocupación especial en la sociedad, quitárselo de la beneficencia, que eso pase a ser parte del tejido social, de la institucionalidad social. Una vez que se hacen estos fondos, distribuimos. Entonces él dice, en una sociedad socialista, ¿en base a qué criterio se distribuye? Lo hemos señalado varias veces, ¿no? No es en base a un criterio de a todos lo mismo. No es en base a un criterio de todos lo mismo, porque no da la sociedad para eso, no da la productividad para eso. Y eso incluso podría tener efectos negativos en la productividad de la sociedad. Pero sí tiene que haber un criterio que sea diferente al del capitalismo. El capitalismo distribuye de acuerdo a la propiedad. Si eres propietario, te llevas la gran tajada. Si no eres propietario, te llevas tu salario. ¿No es cierto? Entonces Marx dice, no, cambiamos el criterio. El criterio es de acuerdo al trabajo. ¿No? Y cuando dice trabajo, dicho sea de paso, y eso está en varios de sus textos, no se refiere solamente a la chamba física, ¿no? El trabajo, organizar la producción es parte del trabajo productivo, gerenciar es parte del trabajo productivo, facilitar los flujos financieros es parte del trabajo productivo, son trabajos también, están incluidos en el cómputo de Marx los trabajos especializados de tipo gerencial, financiero y todo eso, ¿no? Al margen de si es propietario o no, se va a recibir un salario y se va a reconocer que probablemente ese trabajo es más complejo, más demandante que el trabajo más simple de un operario, entonces ese va a recibir más que el otro, ¿de acuerdo? Pero es el criterio del trabajo, sí. ¿El criterio para la redistribución sería, por ejemplo, elevar el piso?
Claro, esa es esta idea. Conforme crece esto social, conforme crecen estos fondos sociales, conforme crece lo que no se distribuye directamente, sino que se transforma en el ingreso común de la sociedad, estamos levantando el piso. Entonces, cuando hoy día en Francia el Estado recauda el 50 y tantos % del Producto Bruto, esa es la tasa impositiva en Francia, 50 y tantos %. Claro, sabemos que en un Estado capitalista eso se distorsiona por el gasto militar, todo eso, ¿no? Pero supongamos que 30 o 35% se transforma en ingresos no monetarios de las personas. Tú estás levantando el piso, pues. Porque al tener tu educación gratuita, salud gratuita, recreación gratuita o muy barata, transporte público subsidiado, un montón de seguro de desempleo, jubilación, etcétera, ¿no es cierto? Eso es tu ingreso no monetario, eso no pasa por tu planilla, pero es tu ingreso. Tú estás recibiendo esos bienes, vas a usar esos bienes. El Estado personal. Que el Estado te da, o sea, que es tu participación en la riqueza social vía el Estado. ¿No? El Estado lo que hace es toma esa parte de la riqueza social y la reparte entre todos por igual, o de acuerdo a los intereses de cada uno, qué sé yo. A eso ya tú después sumas tu ingreso, y tu ingreso depende de tu productividad. Pero el ejemplo que yo varias veces he puesto, cuanto más alto es ese piso común, las diferencias de ingresos son menos relevantes. Son menos relevantes, ¿no? Si tú ganas 10 y él gana 1, y los dos, lo único que van a recibir es 10 y 1, es una diferencia abismal. Pero si tú ganas 10, él gana 1, y todos estamos recibiendo 10, ¿no? Tú estás ganando 20 y él está ganando 11, ¿no? Ya no es una diferencia abismal, es una diferencia, en fin, aceptable, tolerable. Entonces, esa es la estrategia de igualación del socialismo, si quieres tú. No es la de agarrar el paquete y repartirlo en paquetitos iguales para todos, sino es combinar este piso compartido, este piso social, combinar eso con los ingresos individuales en base al trabajo. Ahí sí, en base al trabajo. Y reconocer diversas productividades, diversas especializaciones, sí. Eso es positivo para la sociedad, eso alienta la productividad, alienta la innovación. Marx piensa que más adelante, conforme avancemos, esto va a ir desapareciendo, ¿no? Pero eso es un proceso que Marx mismo lo pensaba bastante lejano, ¿no? Un momento en el cual dice por aquí, no termino la palabra, disculpa, dice, en la fase superior de la sociedad comunista, según Marx, ¿no? Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, o sea, cuando haya desaparecido la división del trabajo, o sea, ya tú no eres un especialista en esto o en aquello, eres ya un trabajador universal. Y con ella la oposición entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital. Cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de riqueza colectiva, solo entonces, ojo, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Produces y tomas lo que necesitas, punto. La parte política del proyecto socialista es la construcción de una sociedad con ciudadanos y con movimientos que reclaman y ejercen derechos y un Estado que reconoce y cumple con los derechos de sus ciudadanos. Pero en general, en lo que es el corazón del capitalismo, la gran empresa, la mediana empresa, el capitalismo financiero, todo, eso no se toca. A lo más lo que se le dice es que paguen más impuestos. Entonces los podría decir cualquier movimiento liberal progresista, social cristiano, realmente social cristiano, no esta cosa que hay acá del PPC, ¿no es cierto? Desde una óptica social cristiana o liberal progresista, también puedes argumentar para que paguen más impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué te hace la diferencia socialista? Que algo tienes con el capitalismo. Alguna crítica le tienes, ¿no? Entonces, claro, hay una suerte de conciencia de culpa o vergüenza, no sé, ¿no? Como se supone que no fue tan mal con el socialismo y el comunismo en el siglo XX, ya no se toca el tema.
Bueno, fue mal, es cierto, pero también hubo cosas buenas ahí. Y entonces el tema está planteado, el tema está... Los partidos políticos. A nivel de ideas, ¿no? A nivel de que es lo que estamos discutiendo acá, más allá de los problemas organizativos, ¿no? Creo que un partido socialista y un programa socialista algo tienen que decir sobre el problema central del capitalismo, que es el problema de cómo está organizada la producción, el problema de la plusvalía, la explotación, todas esas cosas. Y sinceramente, no lo digo por el Partido Socialista nuestro acá, lo digo en general, por lo que uno ve en América Latina, ¿no? Eso cada vez está más ausente en los discursos. Y, en fin, eso es un problema. Sino son las ideas fuerzas de lo que sería una propuesta socialista a partir de las cuales habría que elaborar un programa para la coyuntura, para el periodo político, teniendo muy en cuenta la realidad del país. Pero eso ya es otro quehacer, otro tema. En todo caso, creo que algunas de las ideas que he mencionado pueden ser útiles para la construcción de ese programa. Y en tercer lugar está el tema ya de la organización política, de la estrategia, de la táctica, de cómo se construyen fuerzas para sacar adelante ese programa y para comenzar a caminar o recomenzar a caminar en una perspectiva socialista, ¿no? En todo caso, lo que yo quería era simplemente traer a la discusión esas ideas fuerza, ¿no? Los componentes que de manera de ver un socialista o una propuesta socialista de ninguna manera puede dejar de tener en cuenta. El tema de la producción, y dentro de la producción el tema de la propiedad, de la gestión y de la organización interna de la producción, el tema de la distribución, ¿no? Y dentro de la distribución el tema de lo social y lo individual, ¿no? Y en relación con la distribución individual el tema del trabajo y la productividad del trabajo y las diferencias legítimas que resultan de la productividad del trabajo. Todo eso habría que complementarlo con el tipo de régimen político que es el más adecuado para una propuesta de ese estilo, ¿no? Entonces los socialistas siempre hemos sido críticos a la democracia liberal, ¿no? En algunos casos antagónicos, en otros casos menos antagónicos, pero siempre ha habido una distancia con la democracia liberal, porque hemos considerado que la democracia liberal, vía el mecanismo representativo, le expropia a la sociedad su soberanía y hace que el representante sea en realidad soberano, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que la democracia liberal tiene que ser reemplazada o complementada, y ahí están las dos grandes opciones del siglo XX, por otras formas de democracia. La democracia participativa, directa, ¿no? Los consejos, los obvios, las comunidades, qué sé yo, según los lenguajes de cada sociedad, ¿no?